Buenas noches. Hoy emitimos un Aragoneses especial para conocer un poco mejor al nuevo alcalde de Zaragoza y la nueva etapa que emprende al frente del Ayuntamiento de la capital aragonesa. Por ello nos acompaña esta noche Pedro Sánchez Esteve, alcalde de la ciudad. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Vamos a conocerlo un poquito mejor. Usted nace en Zaragoza en 1958, se licenció en Derecho y ha trabajado desde 1984 como abogado penalista. ¿Por qué se decantó por el Derecho y por qué como abogado penalista? Bueno, yo creo que así tan joven las opciones que haces es más bien lo que no te gusta, ¿no? Y yo creo que a mí la profesión de lo que no quería, yo creo que era ser funcionario, ¿no? Igual estaba ya cansado y aburrido de tantos exámenes y no quería optar a una posición, aunque eso te aseguraba un estatus de vida de luego mucho más tranquilo que el que luego he llevado yo. Y lo de la abogacía, pues yo creo que era una opción que también te daba mucha libertad, aunque había una incertidumbre a futuro tremenda, ¿no? Porque yo no tenía ni familia de juristas ni nadie que me apoyara en ese entorno, o sea que fue un poco desembarcar un poco a la brava, ¿no? A lo largo de su trayectoria como abogado ha destacado por su crítica al sistema penal. También ha dedicado parte de su tiempo desde los años 80 a la defensa de los derechos humanos. En este sentido, fue miembro de las asociaciones de familiares y amigos de presos y presas, y hasta que en 1993 fundó la Asociación de Seguimiento y Apoyo de Presos y Presas en Aragón. ¿Por qué este apoyo a este colectivo? Hombre, porque un abogado que se sienta implicado en la defensa de derechos humanos, lo lógico es que mantenga una relación, una vinculación con esos colectivos, ¿no? Y lo lógico es que trabaje también en el ámbito de lo social, porque esos colectivos tengan una capacidad de expresión y de aportar un elemento de reflexión a la sociedad sobre la situación de esos colectivos, ¿no? Entonces, yo creo que los abogados hemos prestado un poco esa función de intermediarios sociales, ¿no? Entonces, yo creo que no vale con estar en el foro, sino que tienes que trabajar un poco en todos los ámbitos en los cuales el derecho se manifiesta, ¿no? Además de esa vinculación con esta asociación, ha estado implicado en otras asociaciones de padres y madres de alumnos, también relacionadas con el derecho, Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia del asociacionismo? Hombre, es muy importante, ¿no? Yo creo
la clase política no ha hecho absolutamente nada por favorecer la participación de la ciudadanía ni el empoderamiento de la ciudadanía en materia de corresponsabilidad en la cosa pública, y por consiguiente todo lo que todo lo que tiene que ver con esos ciudadanos implicados en sus diferentes ámbitos que afectan a su vida cotidiana, ¿no? Estamos la enseñanza o el trabajo, cualquier ámbito de estos me parece muy loable, ¿no? Y es un esfuerzo de corresponsabilidad social, ¿no? Que tiene que manifestarse también en el ámbito de lo político, como hemos sido ahora los que hemos dado el paso en nuestra candidatura, por ejemplo, ¿no? Zaragoza tiene una gran vida asociativa. ¿Cómo ve esta actividad en la ciudad? Zaragoza es una ciudad muy rica y muy potente en movimiento asociativo, ¿no? El, el tema también del movimiento asociativo es si se le dan cauces para fomentar el debate, para atender a sus reivindicaciones y para conformar también una visión estratégica de ciudad hacia dónde vamos, ¿no? Porque muchas veces los movimientos sociales son objeto de manipulación también por el poder político en intereses o en apoyo de sus propias conveniencias, ¿no? Yo creo que falta más posibilidades de debate público plural y de que cada movimiento social también interactúe con otros, ¿no? Porque al final cada uno parece como si andara por sus propios raíles, ¿no? Sigamos ahondando en su trayectoria. Desde los años 90 comenzó a dar clases en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Derecho, y ha impartido hasta hace muy poco la asignatura de Derecho y Ética a los alumnos de cuarto grado. ¿Qué es lo que le ha aportado la docencia? Bueno, la docencia me ha aportado un viaje de ida y vuelta, ¿no? De aprendizaje, de continuo aprendizaje y de reciclaje mío en el mundo del derecho, porque me ha permitido estar en contacto con gente estupenda, muy competente, con todo el área de filosofía del derecho de la facultad y todos los compañeros de la facultad de derecho, de los que he aprendido mucho. Y mi papel ahí ha sido un poco también de divulgador del derecho en la calle y de aprendizaje del derecho y de dar a conocer un poco cómo el derecho actúa en el foro, en el medio social, y transmitir eso a mis alumnos, ¿no? O sea que ha sido un poco un viaje de vuelta, ¿no? Yo me he aprovechado y yo he ofrecido lo mejor de mí mismo a mis alumnos, ¿no? Y yo creo que la relación ha sido muy enriquecedora porque he aprendido mucho también de mis alumnos, ¿no? Usted no se había dedicado a la política hasta el 15 de mayo de 2011. ¿Qué es lo que le hizo dar el salto?
el darte cuenta que cuando la clase política no está dispuesta a hacer una profunda renovación que le exigía ya toda una nueva generación de jóvenes que se manifestó en el 15M, pues los ciudadanos eran los que teníamos que dar el paso, ¿no? Y yo creo que fue un poco esa conclusión, ¿no? Es decir, bueno, hay personas que tenemos una edad, que hemos tenido ya un recorrido y que hay gente también que te pide que estés tú ahí también dando la cara, ¿no? Y yo creo que también hay generaciones detrás que también te obligan a que, a que cada uno asuma la responsabilidad que tiene en cambiar, en regenerar un poco la situación política y en contribuir a mejorar un poco la convivencia y la equidad y la justicia social, que son las grandes olvidadas en nuestros tiempos, ¿no? Desde ese 2011 hasta la actualidad han pasado 4 años. ¿Cómo ha estado vinculado a ese movimiento en estos 4 años de tiempo? Bueno, pues yo, como has comentado antes, he hecho un largo recorrido, ¿no?, por el movimiento asociativo, con ocasión del nacimiento de mi hija y de su crecimiento. Estuve muy vinculado con las AMPAs y las asociaciones de padres y madres en los institutos y en los colegios e institutos, y luego yo me sentí un poco vinculado a mi barrio, al casco histórico. He trabajado en la asociación de vecinos, he trabajado también con el colectivo del Centro Social Luis Buñuel, y ahí entra en contacto con una generación de gente joven muy interesante, muy creativa, y que ha sido, yo creo, también un aprendizaje, ¿no?, bueno, de estas nuevas formas de hacer política, de practicar la democracia desde la base y de conocimiento y de apoyo mutuo, ¿no? Una experiencia muy buena. ¿Y cómo se pasa de ser miembro de este movimiento, de estas asociaciones, a ser candidato por Zaragoza en Común a las elecciones? Pues no te sabría dar una respuesta, ¿no? Yo creo que así es una cosa, pues, que de repente estabas ahí, pues se empezó a hablar de municipalismo en diferentes entornos, nos empezamos a juntar gente. Yo creo que tampoco asumí ningún papel ahí relevante ni protagonista, sino que estaba como uno más, y bueno, y al final las cosas fueron evolucionando en la dirección en la que me ha situado los tiempos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que se vio ya definitivamente como candidato? Bueno, para mí fue muy sorprendente, me gustó mucho desde luego todo el proceso de primarias. Me vi también muy sorprendido por el apoyo de la gente, porque yo no hice campaña
España, o sea que supongo que le harían lógicamente igual mis amigos, ¿no? Pero yo no llamé a nadie para que me fuera a votar, pero sí que vi que había mucha gente que luego me ha sorprendido, porque luego me dijeron, yo fui a votarte, ¿no? Y digo, pues mira, no me lo podía imaginar que gente tan diversa, ¿no? De procedencias, amigos o familiares de amigos, o gente que defendí 20 años atrás, o bueno, o vecinos del barrio, que eso podría ser igual más lógico porque nos vemos todos los días, pero bueno, había una gente muy diversa que me apoyó y me situó ahí, y a partir de ahí, claro, pues te vas haciendo un poco la idea que tienes que dar ahí el callo, ¿no? Que se dice. Llegaron las elecciones, el PP fue la lista más votada, seguido por ustedes, por Zaragoza en Común, y ya se intuía lo que finalmente ha sido un pacto para la investidura con las fuerzas de izquierdas, liderado por ustedes, al que no ha sido fácil llegar. ¿Cómo han sido esas negociaciones? Bueno, pues yo creo que en esas negociaciones igual desconcertó un poco el formato, ¿no? En el que nosotros, claro, planteamos que fuera todo, ¿no? Con luz y taquígrafos, y claro, las exigencias que teníamos nosotros de, pues, no aceptar reuniones secretas o entrevistas y tal, pues podía un poco descolocar, ¿no? En cualquier caso, yo creo que esos malentendidos, la situación un poco incomprendida en un principio, pues fue dando paso un poco al sentido común, al acercamiento, a la proximidad, y al final conseguimos un poco debatir de lo que se trataba, ¿no? De cuáles son los puntos en los que podemos estar de acuerdo, cuáles eran los puntos en los que ya iríamos hablando, y bueno, y yo, bueno, muy agradecido desde luego tanto al PSOE como a Chade del apoyo en la investidura, y yo creo que esto a futuro un poco se vaya concretando en un pacto de estabilidad sobre líneas estratégicas de modelo de ciudad que compartimos. ¿Cree que se puede ir concretando en ese modelo sí, de desde luego, más ¿no? estabilidad? Sí, y nuestra idea es que ir trabajando en un documento que confiamos a lo largo del verano tenerlo un poco trabajado para planteárselo a los compañeros del PSOE y de la derecha bueno, para asegurar un poco que este gobierno va a tener una estabilidad y que vamos a ir avanzando en cosas que nos tenemos que ver obligados a poner de acuerdo, ¿no? No queda otra. Una de las primeras medidas de su gobierno, una vez que fueron investidos, fue reunirse con jueces y con la banca por el tema de los desahucios, para intentar solucionar los desahucios. Este mes hay previsto una decena. ¿Cómo lo van a afrontar? ¿Se van a parar? ¿Van a intentar pararlos? Pues
ese es el compromiso del gobierno municipal. Ha habido un primer encuentro con jueces sobre cómo acertar para que los servicios sociales, que aquí también el gobierno autonómico tiene mucho que hacer, porque gran parte de las competencias son del IAS, ¿no? Y de la Dirección General de Vivienda, ¿no? de la DGA. Claro, cómo adelantarnos a situaciones de lanzamiento, cómo pensar en una situación de una alternativa habitacional de realojo, y claro, las entidades financieras lo que nos interesa es ver cómo se concreta esas aportaciones a un fondo social de vivienda, ¿no? Que yo creo que más que las propias entidades financieras gestionarán eso, quienes más capacitados están para gestionar eso son los propios servicios municipales autonómicos. En concreto, yo creo que a través de Zaragoza y Vivienda se podría ir un poco haciendo un acopio de esas viviendas sociales que se cedían a un fondo del Ministerio, pero que el Ministerio se las devuelve a las entidades financieras, y al final yo creo que hay que mejorar todo ese tema de gestión. Yo confío en que las entidades financieras, y también en el caso de particulares, se podrá llegar a que el ayuntamiento haga un poco la labor de intermediación, de intentar, si cabe, subrogarnos en algunas situaciones un poco más dramáticas en la deuda, pues intentarlo, ver si se puede mantener a la gente en sus viviendas, y si no se puede mantener, desde luego buscarles viviendas sociales y alquileres sociales, ¿no? Ese es un compromiso que vamos a volcarnos en cada uno de estos desahucios. Otra de esas medidas que ya han iniciado es una auditoría interna de las cuentas públicas y de las contratas. ¿Por qué han decidido hacerlo? Bueno, pues porque yo creo que los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué situación nos hemos encontrado el ayuntamiento, qué márgenes de maniobra tenemos, y el tema va también un poco más allá, ¿no? Hay que plantear también cómo está el ayuntamiento por dentro en cuanto a la situación también de plantilla, ¿no? Hay servicios que están con mucha carga de trabajo, hay otros que igual cabría un poco una situación de transferencia de personal, de movilidad, y necesitamos un poco de ver también cuál es el grado de eficiencia con el que se cumplen, ¿no? O se desarrollan los servicios municipales, ¿no? O sea, esto lo tenemos que saber, cuál es el costo, si desde el punto de vista de lo que aparece en las cláusulas se cumple o no se cumple. Eso es algo que los ciudadanos tienen derecho a saberlo, y nosotros también, para poder decir, bueno, la situación actual es esta, y a partir de aquí nos ponemos a trabajar en esta dirección. Han hablado también sobre la posibilidad de remunicipalizar algunas de las contratas o las contratas del ayuntamiento. Se refiere también a las grandes contratas
contratas al autobús, parques y jardines, basuras. Bueno, este es un debate a, a medio y largo plazo, ¿no? Porque en el tema de hay que ir viendo también cuáles son los contratos que van venciendo y hay que ir viendo también cuáles cuáles funcionan bien, cuáles no funcionan y en cuáles el ayuntamiento puede efectuar un ahorro sustancial, ¿no? Entonces ahí hay que ir un poco viendo poco a poco, ¿no? Estamos con el tema del 010, ahora está el problema de atención domiciliaria, que es una de esas competencias que se quieren vaciar del ayuntamiento en línea de transferirlo a la comunidad autónoma. Habrá que hablar con la comunidad autónoma. Bueno, pues hay que ir hablando conforme vayan, ¿no?, estas contratas caducando, ver cuáles hay posibilidades de ir avanzando en la remunicipalización, ¿no? Porque nosotros pensamos que unos servicios públicos potentes, ¿no?, y con trabajadores preparados se pueden gestionar perfectamente desde el ayuntamiento, ¿no? Hay todo un debate en torno precisamente a eso, a la gestión de esos servicios, si son más eficaces externalizados o más baratos incluso. ¿Ustedes qué opinan? Pues nosotros pensamos que son más baratos municipalizados, ¿no? Que municipalizar no quiere decir funcionarizar al personal, que puede ser, hay diversas fórmulas, pues a través de cooperativas, de empresas de economía social, pero nosotros pensamos que es falso que desde lo privado se gestione mejor que desde lo público, ¿no? Porque ya tenemos ese incremento del 21% del IVA, más el beneficio industrial, o sea, hay una serie de sobrecostes que en manos del ayuntamiento pueden mejorar o las condiciones de los trabajadores o la propia prestación del servicio, ¿no? A partir de ahí hay que ir un poco estudiando también que los ayuntamientos pueden generar también una economía de la que se puede sentir beneficiado todo el tejido industrial y productivo, y no hay por qué pensar, ¿no?, que todo tiene que ser externalizable o objeto de privatización, ¿no? Yo creo que cabe una buena compaginación entre lo público y lo privado, ¿no? Una de las dudas que existen sobre ese modelo es lo que comentaba ahora hace un momento sobre el personal, cómo, qué hacer con el personal, cómo poder, digamos, funcionalizarlo o no. Ha dado unas pinceladas, pero explíquenos un poquito mejor cómo se podría hacer. Bueno, en el tema del ayuntamiento tenemos todo un problema de relevo generacional, de un funcionariado que va subiendo de edad media
años en los que no se ha contratado nueva gente, ¿no? Entonces hay que ir pensando en dar un relevo también por transmisión de conocimientos de cómo funciona la maquinaria administrativa, ¿no? hacia las nuevas generaciones, ¿no? Todo esto implica todo un análisis de la plantilla, de hablar con los sindicatos, de hablar con la junta de personal y de tener un poco un panorama claro de por dónde vamos. No lo puedes hacer en 4 días, sino que hay que hacer un poco un estudio detallado. Y en el tema de que hablamos de remunicipalización, hay que hablar también con los colectivos de trabajadores, ¿no? Porque también es un tema también de corresponsabilidad. Hay gente que prefiere no desentenderse y que le llegue el sueldo a casa o todos los meses sin más implicación. Bueno, pues hay que ver también si los colectivos de trabajadores están por un plus que supone ese contribuir a la causa pública o no. Entonces, eso ya te abre todo un abanico de qué fórmulas de gestión administrativa pueden proceder más en unos colectivos o en otros, ¿no? Han anunciado también más ayudas, más recursos para las ayudas sociales, pero con el plan de ajuste del ayuntamiento y la deuda pendiente, ¿de dónde sacarían esos fondos? Pues yo le he pedido a cada una de las áreas que miren a ver qué posibilidades hay de traer del presupuesto una parte para destinarla a acción social, y luego nosotros hemos planteado también medidas que afectan a nuestros propios sueldos y ver medidas también que se puedan adoptar pues no sé, estoy pensando en cuestiones de pequeños gastos que se pueden ir ahorrando en cuanto a utilización de parkings o de los sueldos de los propios concejales afectos al gobierno. Hay partidas en las que puede salir un dinero que hay que destinarlo ya a esa emergencia social. Otra de las medidas que han adoptado es la paralización de la cesión administrativa de la Romareda al Real Zaragoza. ¿Por qué han tomado esa decisión? ¿Hacia dónde va el modelo de gestión que ustedes proponen para el campo? Hombre, va hacia un modelo de claridad, de debate público y de que este tema no se resuelva en despachos, sino mediante un debate público, ¿no? Zaragoza es el estadio de Zaragoza es un patrimonio municipal y todo lo que se haga con él afecta a la ciudad, ¿no? Entonces, como patrimonio hay que pensar si un uso privado de ese patrimonio justifica una serie de acciones, y entonces, bueno, el que
se haya tramitado un procedimiento administrativo con tanta rapidez y sin posibilidad de una reflexión un poco detenida, pues pensamos que hay que abrir un poco a una serie de organismos como la Federación de Fútbol, como el gobierno autonómico, como entidades financieras, como el propio club, e ir hablando un poco de cuáles serían las fórmulas mejores, ¿no? ¿Qué es lo que requiere el estadio? ¿Qué es lo que requiere la afición? ¿Qué es lo que requiere el club? Y sobre todo también pensar en que es un patrimonio municipal que no se puede dilapidar, ¿no? Este viernes se celebra el primer pleno municipal con usted como alcalde, un pleno que, como siempre, retransmitiremos en directo desde esta cadena, y en él se van a abordar algunos asuntos como el sueldo de los concejales, de lo que nos hablaba hace unos minutos, y también se va a abordar sobre cuántos o quiénes tendrán dedicación exclusiva, qué es lo que proponen su gobierno sobre estos puntos. Bueno, como es un tema de negociación entre los grupos y es el primer pleno, pues lo lógico es que intentemos llegar a acuerdos, ¿no? Porque no es cuestión de imponer nada en este terreno, ¿no? Bueno, aquí igual una cuestión son los deseos y otra cuestión es, ¿no?, a dónde te lleva la negociación, ¿no? Yo creo que sí que se va a conseguir por lo menos que si no se opta porque los concejales se rebajen el sueldo, nos lo vamos a rebajar los que estemos en el gobierno. Yo como alcalde también lo voy a hacer. Luego está todo el tema de asesores también, ver si puede haber también un ahorro económico para el ayuntamiento en esa reducción, ¿no? O bien del número de asesores o bien de la masa salarial, ¿no?, de la que perciben. Luego está todo el tema del reparto de espacios. Hay un quinto grupo municipal y que con la dotación económica que hay, pues intentar que llegue también para ese grupo sin aumentar los gastos para el erario público. Y bueno, yo confío que hay una buena predisposición, ¿no?, entre los grupos, y yo creo que llegaremos a un arreglo satisfactorio para todos. ¿Qué le parecen las propuestas de algunos de los grupos para el pleno que piden que se aumente el número de mociones por área o que sea otra persona la que presida el pleno en lugar del alcalde? Bueno, pues eso está siendo objeto de negociación, ¿no? El tema que se plantea es, bueno, si se planteaba si uno o dos plenos, si un pleno de gestión, otro de debate. Bueno, a mí el que haya debate, el que haya transparencia no me
está claro es que nosotros somos un gobierno, que somos conscientes que somos un gobierno minoría, no tenemos ningún inconveniente en que haya transparencia en la gestión y en ofrecer todo tipo de información y en someternos a control, pero claro, los responsables del gobierno tenemos que gobernar, entonces no podemos estar permanentemente trabajando para informar a la oposición, sino que tenemos que atender a una situación de gobierno, ¿no? Entonces, partiendo de que tiene que haber transparencia y que tiene que haber un buen gobierno, hay que saber compaginar esos dos elementos que a veces, bueno, pues puede haber problemas, pero habrá que irlo resolviendo con la negociación. Estaremos pendientes de lo que pase en ese pleno. Otra cuestión, ¿cómo interpreta usted ese auge de los movimientos que han dado lugar a partidos de convergencia como Zaragoza en Común, que le han dado la alcaldía a estos partidos en varias ciudades españolas? Bueno, ya sabéis que nosotros somos un partido instrumental, es decir, que no somos un partido al uso, somos un movimiento municipalista de ciudadanos, que algunos pueden formar parte de organizaciones políticas, pero la mayoría de ellos no. Y yo lo veo como un experimento, ¿no? de democracia, ¿no? de cómo la ciudadanía está ocupando espacios que antes se habían dejado tradicionalmente para una clase política profesionalizada, y eso implica pues un avance en los procesos de una mayor democracia, de un mayor control, de una mayor transparencia, y eso yo no lo puedo ver más que positivo, ¿no? Y el que haya amplias coaliciones o que estos movimientos municipalistas tengan una serie de partidos detrás que den un paso atrás y que cedan el protagonismo a estos ciudadanos, ¿no? que plantean una repolitización del espacio público, pues yo no lo puedo ver más que positivo, ¿no? Porque quiere decir que eso implica un debate plural, diverso, y que la gente se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Entonces, igual que se tiene que poner de acuerdo dentro de casa, luego se tendrá que poner de acuerdo cuando salga a hablar con otros grupos, ¿no? Y eso es positivo, ¿no? Este es un planteamiento que incluso se está dejando ver o dejando entrever para las elecciones generales. Ayer mismo se reunía con Alberto Garzón. ¿Cree que sería posible algo parecido para las elecciones generales? Pues yo sé que hay debates, incluso creo que hoy mismo hay una reunión de gente interesada en este tema, ¿no? Yo ahí no me voy a pronunciar, ¿no? Porque a mí no me corresponde, y menos como alcalde de la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos que entregarnos a nuestras ciudades. Yo creo que sí que hay posibilidad de colaborar
todas las ciudades que van un poco en esta línea de cambio, de transformación y de transparencia. Yo estoy intentando, con mi relación con los alcaldes próximos, como el de Huesca o Teruel, pero también he hablado con el de Valencia, me voy a Madrid también pasado mañana, que igual me entrevistaré con Manuela Carmena, iremos a un foro económico, igual me entrevisto también con el alcalde de Valencia, no sé si vendrá Ada Colau. Es decir, que también nosotros queremos un poco que vaya cuajando también una mayor relación institucional, ¿no?, con todos estos ayuntamientos, para que haya un apoyo en materias de economía, de hacienda, de impuestos, de acción social. Entonces, que haya una poco transferencia de conocimientos, de información y de puesta un poco en común, ¿no? Pedro Sánchez Teve, alcalde de Zaragoza, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros, Mucha gracias, suerte María. en esta nueva andadura. Gracias, María. Nosotros nos despedimos ya, les invitamos a seguir el